Tras la histórica campaña de 1980, Nacional volvió a sumergirse en una profunda y larga crisis, apenas interrumpida por el uruguayo del 83. Concretamente, entre los años de 1984 a 1987 se vio probablemente el peor Nacional de la historia. Un equipo acostumbrado a perder, sobre todo ante el clásico rival, que pasaba semanas sin ganar un solo partido, que tuvo su sequía más prolongada sin levantar trofeo alguno y que estuvo años sin pisar la Libertadores, llegando incluso a quedar afuera de la liguilla. Así como lo oyen, el Bolso quedó afuera de la Copa en el 85, 86 y 87. Nunca antes ni después el equipo de la Blanqueada estuvo 3 años sin ir a la Libertadores. Por ello, la liguilla de enero del 88 se convirtió en una obligación para el club, que contaba con la dirección técnica de Roberto Fleitas. Basado en las actuaciones y los goles de Ernesto Pinocho Vargas y Juan Ramón Carrasco, el Bolso acabó en el segundo lugar del torneo tras empatar con Defensor y River, ganarle a Bellavista y Progreso y perder con Wander. Vale destacar que Nacional quedó con un solo gol en contra menos que Bellavista en la tabla, por lo que de haber encajado un gol más hubiera quedado en tercer lugar, perdiendo la oportunidad una vez más de volver a la Copa. Al igual que en 1980, al salir segundo en la liguilla, Nacional tenía la posibilidad de jugar ante el campeón uruguayo, que en este caso era Defensor, para definir quién iba a la Libertadores. El 24 de enero, los tricolores vencieron a los violetas con un gol de Carrasco y otro de Vargas, y volvieron a la Copa tras 3 años de ausencia, en compañía del campeón de la liguilla Wander. Sin embargo, dicho torneo comenzaría recién a mediados de año, ya que en la primera mitad de la temporada se disputaría a nivel internacional la primera edición de la Supercopa, torneo destinado a medir fuerzas entre todos los equipos campeones de América. En cuartos de final del torneo, Nacional sorprendió con un contundente 5-0 global ante el Flamengo, tras vencer 3-0 en Montevideo y 2-0 en Maracaná. A pesar de quedar eliminado en semifinales ante Cruzeiro, fue quizás esa llave la que ayudó a fortalecer la confianza de un equipo en el que nadie creía, que estaba destinado a ser uno más y que rápidamente comenzó a perder puntos a nivel local, costumbre que se mantendría durante todo el año. Y es que con la partida de Carrasco tras la liguilla, el Bolso era un equipo conformado por jugadores más metedores que técnicos, que carecía de una figura, pero que poco a poco se volvería cada vez más sólido. A los jugadores que ya estaban hace años en el club, como Tony Gómez, Pinto Saldaña, el Bocha Cardacho, el Vasco Ostolaza, Juber Lemos, el Pinocho Vargas, Sergio Olivera y Héctor Morán, se le sumaron a comienzo de año el arquero Jorge Seré, los zagueros Martín Lazarte y Daniel Felipe Revelés, y el puntero William El Pato Castro. Este último y Lemos destacaban como los jugadores más técnicos del equipo. A mitad de año se sumaron el juvenil lateral Carlos Javier Soca y el delantero Juan Carlos de Lima, quien a pesar de haber sido el máximo goleador de la Libertadores del 86 con el Deportivo Cali, era un 9 mucho más característico por lo luchador que por lo goleador. Quien hubiera aventurado que este plantel de jugadores aguerridos, con un par de excepciones, consumarían en los siguientes meses la mejor campaña internacional de equipo uruguayo alguno, sería tratado de loco, trastornado o algo peor. El 29 de junio, Nacional debutaba ante Wander por la primera fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores, que compartían junto a los colombianos Millonarios y América de Cali. Clara muestra de que no había ninguna esperanza depositada en aquel equipo fueron los apenas 5.000 espectadores que acudieron al Estadio Centenario, algunos acaso motivados mínimamente por los años de ausencia copera, y otros por la simple rutina de ir todos los partidos a ver al equipo. Y el equipo pareció demostrar más o menos lo mismo, ya que en la fría noche tricolores y bohemios empataron 0-0 en un encuentro opaco, con apenas un par de chances por bando. Fleitas alineó a Seré en el arco, Tony Gómez, Lazarte, Revelés y Pinto Saldaña en el fondo, Ostolaza, Lemos y Castro como medio campo ofensivo y Vargas de Lima y Olivera en ataque. 10 días después, el Bolso recibía al América de Cali por la segunda fecha. El conjunto caleño tenía un equipazo con numerosas estrellas internacionales y venía de perder las últimas 3 finales de Libertadores ante Argentinos Juniors, River y Peñarol. Los espectadores anduvieron alrededor de los 10.000 y Fleitas colocó un esquema mucho más defensivo con el combativo Héctor Morán en el medio y Olivera en el banco, adelantando a El Pato Castro a la punta izquierda. Ni bien arrancó el partido, hubo penal para Nacional, el cual fue malogrado por Juber Lemos. Sobre los 24 minutos de juego, Pinto Saldaña tomó un despeje sobre la izquierda, enganchó y puso un centro al segundo palo, que fue cabeceado por Revelés. Le queda para Pinto Saldaña. Pinto Saldaña va a hacer un nuevo centro. Se cerró Revelé. ¡Gol! ¡Gol!
Ya en el segundo tiempo, un córner brillantemente ejecutado por Lemos fue anticipado perfectamente por Vargas, quien con un cabezazo certero puso el 2-0. Se inauguraba así la principal fórmula de gol de aquel Nacional en aquella copa: centro a pierna cambiada, ya fuera del diestro Lemos desde la izquierda o del zurdo Castro desde la derecha, y arremetida por arriba de los altos y corpulentos jugadores salvos. Así, el Bolso conseguía un inesperado e importante triunfo ante uno de los equipos más importantes de América. Una semana más tarde, y ante el Millonarios de Bogotá y en el mismo escenario, se vendieron alrededor de 15.000 entradas. A los 23 minutos, Lemos abriría la cuenta tras un centro al primer palo, y 9 minutos después fue el mismo Schubert quien puso el 2-0 al corregir un remate desviado del Pato. Ni bien comenzó el complemento, llegó el descuento del goleador colombiano Arnoldo Iguarán, y a partir de ese momento la visita comenzó a agrandarse en el encuentro. El Millonario tuvo numerosas chances de gol, mereciendo llegar al empate, y Nacional la pasaba mal. Sin embargo, el Bolso logró resistir, y a 12 minutos del final llegó el alivio cuando Cardacho, que había ingresado por Pinocho Vargas, recogió un rechace de afuera del área con un derechazo que tras rozar en la espalda de un defensor, se metió en el ángulo del arquero Cousillas. El volante de marca liquidaba un partido que Nacional no mereció ganar, y comenzaba a ganarse la titularidad en el conjunto albo. Y ya en el minuto 90, William Castro coronó la victoria con una gran jugada individual, que decretó el 4-1 en favor tricolor. Salió mal Cousillas, el arco libre, aquí está el cuarto, Castro, gol. Nacional Castro, Pasturuzu Castro, William Castro. Solo 3 días después, el sábado 18 de julio, el Bolso volvía a enfrentarse a los bohemios, en busca de un triunfo que le permitiera asegurarse la clasificación. El encuentro fue la cara opuesta al de la primera fecha. El partido se jugó en una hermosa tarde de feriado, y el estadio se llenó como nunca. 48.000 entradas se vendieron para el choque entre albos y bohemios, en el que Fleitas dio ingreso a Cardacho para la salida de Vargas. El partido fue friccionado y cerrado, y se definió a los 60 minutos cuando De Lima picó por derecha y colocó un centro a la cabeza de Morán, que marcó el único gol del encuentro. Ya con la clasificación en el bolsillo, Nacional viajó a Colombia, donde el 29 de julio y en la altura de Bogotá vivió su mayor tropiezo en aquella campaña. Millonarios se vengó del mentiroso resultado obtenido en Montevideo, al golear a los tricolores por 6-1. El único gol albo fue obra de Ernesto Pinocho Vargas a los 60 minutos de juego. Ya en el mes de agosto y en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, América y Nacional, ya clasificados ambos, se midieron en busca de disputarse el primer y segundo lugar de la serie. De Lima erró un penal a los 8 minutos de juego, y el partido terminó en empate a 0. Así, sin brillar mucho, pero con holgura, los dirigidos por Fleitas avanzaban a la segunda fase en el segundo lugar del grupo, un punto por debajo del América. Su rival en octavos sería la Universidad Católica de Chile, mientras que al América le esperaba el Universitario de Perú. La Católica era el campeón chileno vigente, y estaba dirigido por el ex tricolor Ignacio Prieto. Los trasandinos eran un equipo duro, que jugaba muy bien, y no por nada fue el único rival tricolor en toda la Copa que Nacional no pudo vencer. El encuentro de ida se disputó en Santiago más de un mes después, el 7 de septiembre, y Fleitas dio ingreso por primera vez al juvenil Soca por el lateral izquierdo, pasando a Pinto Saldaña a la derecha y dejando a Tony Gómez en el banco. Al minuto del complemento, Espinosa adelantó a los locales tras un penal cometido por Revelés. Nacional fue a buscar el empate, que encontró a 10 minutos del final, apelando a su receta más efectiva, los córner a pierna cambiada. El centro de Castro fue cabeceado por Martín Lazarte, y tras la respuesta del golero chileno, Revelés puso el empate para un equipo que ya empezaba a ganarse su apodo de Nacional de los Milagros. Una semana después, en el Centenario y ante 25.000 personas, Fleitas introdujo de nuevo a Vargas en lugar de Héctor Morán y mantuvo al juvenil Soca en el lateral. Nacional salió a la cancha por primera vez en esa copa y para siempre completamente vestido de blanco. El reglamento de aquella Libertadores contaba con la ley de los goles de visitante, según la cual, si la llave queda igualada, el equipo que haya convertido más goles en condición de visita clasifica, por lo cual un empate por 0-0 clasificaría a los albos a cuartos de final, empate que por supuesto se produjo, en un partido en que los tricolores se cansaron de errar oportunidades claras de gol. Así, el Nacional de Fleitas clasificaba a la siguiente fase, donde se enfrentaría a Newell's Old Boys de Rosario, que venía de derrotar a Bolívar de La Paz.
En este punto podemos decir que fue cuando el sueño de la tercera copa comenzó a tomar real forma. Nacional, que en el medio local continuaba perdiendo puntos, en la Libertadores iba agarrando viento en la camiseta, convirtiéndose en un equipo cada vez más sólido, y con jugadores que aparecían cuando tenían que aparecer. Y como si todo esto fuera poco, en la previa del encuentro ante los rosarinos, Nacional logró una de las reincorporaciones más importantes de su historia. Hugo Eduardo de León, histórico zaguero tricolor, pieza clave del equipo campeón de América en el 80, regresaba al club de sus amores con 30 años, tras su exitosísimo pasaje por el fútbol brasilero, con el principal y único objetivo de sacarlo campeón de América una vez más. Así, Martín Lazarte salía del equipo titular para dar lugar al histórico capitán, que se convirtió desde su primer partido y hasta el final de la Copa en el líder futbolístico y anímico del equipo, y que con su categoría y jerarquía le dio a Nacional el salto de calidad necesario para llevarse la Copa. De esta manera, el 22 de septiembre en el Parque Independencia de Rosario, se vería por primera vez el equipo que sería titular hasta el final de la Copa, con Seré en el arco, Revelés y de León en la zaga, Soca y Pinto Saldaña por los laterales, Cardache, Ostolaza y Lemos en el medio y Castro de Lima y Vargas en el ataque. Newell's era dirigido por José Judica y contaba con un equipo compuesto por futbolistas formados en el club que desarrollarían grandes carreras, como Roque Alfaro, Roberto Sensini y Gabriel Omar Batistuta. A pesar de esto, esa fase de cuartos de final sería la más sencilla de toda la Copa para Nacional, que abrió el marcador apenas a los 21 minutos mediante la fórmula mágica. Centro de Lemos, y esta vez fue de Lima quien cabeceó para poner por delante a los tricolores. El encuentro fue parejo y friccionado, con Nacional manejando los tiempos del partido. Tanto es así que los locales lograron el empate recién a 6 minutos del final. Afuera de la cancha hubo numerosos disturbios protagonizados por la parcialidad rojinegra. La revancha se jugó 6 días después en Montevideo, en un partido para el cual se vendieron 35.000 entradas. Antes, hay que aclarar que el formato de aquella Libertadores incluía un hecho insólito, que gracias a Dios solo se dio en esa edición. Y es que se jugaban 3 partidos de cuartos de final, de los cuales clasificaban a semifinales los 3 ganadores e increíblemente el mejor perdedor. Además de Nacional Newell's, las otras 2 llaves de aquella instancia eran Oriente Petrolero versus América de Cali y San Lorenzo versus Peñarol, que había entrado en la Copa recién en cuartos de final por su condición de campeón reinante, y que había empatado 0-0 con los Cuervos por el partido de ida en el Centenario. Mientras tanto, colombianos y bolivianos también habían igualado por 1-1, por lo que todo se definía en la vuelta, donde por supuesto que los 3 partidos se jugarían simultáneamente. El Bolso se adelantó rápidamente con un cabezazo de Ostolaza que recogió el rebote dado por Scoponi a un remate de Lima. El gol dio tranquilidad al conjunto albo, y 15 minutos después, Schubert Lemos sentenció la eliminatoria al anotar el gol tricolor más lindo de toda la Copa. El árbol devolvieron a media, le quedó a Lemos, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué barbaridad, Lemos! ¡Qué espectacular zapatillazo! ¡La colgó del ángulo! ¡Le juro que en el ángulo izquierdo la colgó! ¡Le pegó de más de 30 metros! Con la clasificación ya en el bolsillo, Nacional siguió buscando con total dominio del partido. En Colombia, América ganaba 2-0 y en Argentina, Carboneros y Cuervos empataban 0-0, resultado que clasificaba a ambos a semifinales. Sin embargo, 8 minutos del segundo tiempo, Ortega Sánchez adelantó a los de Boedo en el marcador. Aún así, los aurinegros seguían clasificando como mejores perdedores, ya que Newell's y Oriente Petrolero perdían por 2 goles, pero un gol de cualquiera de estos dos lo dejaría afuera por la ley de los goles de visitante. Y ese gol llegó, sorpresivamente o no tanto, a 13 minutos del final del partido en Montevideo, cuando Cardacho marcó en contra el gol que dejaba a Peñarol afuera de la Libertadores. Mucho se ha dicho sobre ese gol. Hay quienes dicen que Nacional se lo hizo de gusto para dejar eliminado a Peñarol, y quienes dicen que fue pura casualidad. De todas formas, la responsabilidad de aquello es del nefasto reglamento de la Conmebol, y también es cierto que los Carboneros tuvieron 25 minutos para buscar el empate en Buenos Aires, pero no lo consiguieron, perdiendo así la oportunidad de revalidar el título. De esta manera, tricolores y leprosos clasificaron a las semis de la Copa. A Newell's lo esperaba San Lorenzo, mientras que Nacional se volvería a ver las caras con un viejo conocido. El poderoso América de Cali se volvía a cruzar en el camino de Nacional, en lo que sería para el Bolso la llave más difícil, sufrida y épica de la histórica campaña.
El miércoles 5 de octubre, en el Estadio Centenario, Nacional y América de Cali volvían a verse las caras ante unos 45.000 espectadores. Nacional no solamente debía ganar, sino también ganar por el marcador más abultado posible, ya que la revancha era esta vez de visitante, y en territorio cafetero se descontaba una victoria de los caleños. Por eso, los tricolores debían ganar por varios goles si querían ir a Colombia con cierta tranquilidad. Para el América, esta llave era la oportunidad de acceder a su cuarta final de Libertadores consecutiva, en la que buscarían lograr por fin el tan esquivo sueño de levantar la copa, tras 3 años de fracasos. Para ello, el DT Uribe alineó en Montevideo a Falcioni en el arco, Valencia, Espinosa, Aponte, Ampudia, Luna, Santín, Ortiz, Antony de Ávila, Gareca y Bataglia. Mientras tanto, Fleitas alineó a los mismos hombres que ante Newell's, para ir a buscar la esperada victoria por varios goles. Victoria que pareció poder concretarse cuando a solo 1 minuto de empezado el partido, Lemos recogió un rebote al borde del área y arqueando el cuerpo al mejor estilo de la Peña, fulminó a Falcioni abriendo el marcador. El gol fue tan tempranero que muchos hinchas aún no habían llegado al estadio. Sin embargo, a pesar del buen clima que generó ese gol y de tener todo el partido por delante, Nacional no pudo aumentar el resultado. Los tricolores buscaron el segundo durante todo el encuentro, apuntalados por De León en el fondo y poniendo en juego su arma más efectiva, los centros al área. Sin embargo, Nacional desperdició las oportunidades que tuvo y el partido acabó con 1-0 que parecía insuficiente y fácil de remontar para los caleños, y que dejó más preocupación que otra cosa. Una semana después, el 12 de octubre de 1988, en el mítico Estadio Pascual Guerrero de Cali, se sucedería la noche más heroica de Nacional en aquella copa. La noche anterior al crucial encuentro, los jugadores habían intentado en vano dormir en un hotel rodeado de cientos de escandalosos hinchas colombianos, que tenían como meta prohibir el sueño del plantel de Nacional. La verdad no eligió bien el piso del hotel, porque estábamos en un piso bajo, nos cantaron toda la noche, la policía los sacaba, los media hora venían, o sea que nos hicieron un malestar todo. Y a la mañana siguiente, un importante número de bonitas colombianas se paseaba por los pasillos del hotel, buscando tentar a los jugadores salvos. Habían como 20 mujeres ahí, mujeres bonitas, esperándonos a nosotros para a ver si podían enganchar en la noche para dejarnos hecho pedazo. La verdad que nosotros ni bolilla que le dimos, la verdad, porque era un equipo, en ese sentido, un equipo muy fuerte, no nos importaba nada lo de afuera, no entraban ni las balas. Y como si todo esto fuera poco, a minutos de iniciar el partido y ya con los equipos en cancha, Seré apareció tirado en el área producto de una piña en el estómago de un desconocido que quién sabe cómo se habría colado a la cancha. Una vez el golero tricolor se recompuso, para lo que sería su mejor noche copera, el partido dio comienzo, y el América se lanzó al ataque con furia, usando todas sus armas ofensivas y poniendo a prueba los mejores instintos defensivos de los 11 jugadores salvos. En particular, fue una de las mejores actuaciones de Seré con la blusa tricolor. El arquero tapó innumerables remates que llevaban destino de gol, incluyendo un tiro libre de Bataglia que iba al ángulo y que no se lo atajó, sino que atrapó sin dar rebote, acción por la cual Carlos Muñoz lo bautizó como Superman. El primer tiempo acabó 0-0 y a los 10 minutos del segundo tiempo, Fleitas mandó a la cancha a Morán en lugar de William Castro, tirando el equipo atrás con la intención de aguantar el resultado. Sin embargo, a los 69 minutos, De Ávila desvió con la cabeza un remate de Bataglia, logrando la merecida apertura del score para el conjunto local y empatando la serie. A partir de ahí se sucedieron los 20 minutos más críticos de Nacional en la Copa, vividos con el corazón en la garganta. El equipo estaba a un gol de la eliminación y el rival estaba decidido a pasar de largo, por lo que Fleitas no tuvo más remedio que mantener el mismo esquema, rezando para que los minutos pasaran. Mas cuando el más optimista de los hinchas tricolores hubiera firmado la definición por penales, llegaría el momento más emocionante de toda la campaña. Lemos busca el centro, pasaba de Lima, entró, la bajó, está, Falcioni está, ¡gol! 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 De Nacional de Lima, Carlito de Lima, el providense de Lima. Yo sabía que esa era la pelota, no sé, me lo puse yo, para mí decía, esta es la pelota, yo no voy a tener otra. Ese gol significó gran parte de la Copa. Así,
La técnica de Lemos y la generosa lucha de Lima decretaron el gol más gritado de la Copa, que clasificó a Nacional a su sexta final copera, tras 8 años de ausencia. Increíblemente, del otro lado volvía a estar Newell's Old Boys. Mientras Nacional superaba agónicamente al América, los rosarinos habían hecho lo propio con San Lorenzo, al que derrotaron en ambos encuentros. Tricolores y leprosos se verían las caras nuevamente, con el fresco antecedente de que había sido la llave más tranquila para los dirigidos por Fleitas, muchísimo más que las de la Católica y el América juntas, tanto que para muchos se dieron el gusto de hacerse un gol en contra. El encuentro de ida se jugó el 19 de octubre en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central, ante 45.000 espectadores. Fleitas paró al equipo que ya se recitaba de memoria y que venía siendo titular desde los cuartos de final. Fue un partido parejo que Nacional fue llevando sin mayores sobresaltos, y en el que Newell's intentó pero no pudo hacer pesar su localía, impulsado por su bullanguera hinchada. A los 15 minutos del complemento, los locales encontraron el gol tras un remate de Batistuta desde afuera del área, cuyo rebote fue enviado a la red por Gabrich. Ese acabó siendo el único gol del partido, que terminó con la ajustada victoria leprosa por 1-0. El encuentro dejó por un lado la amarga sensación de haber sido derrotados, pero por el otro, la confianza de que a Newell's se le podía ganar tranquilamente en Montevideo y revertir la serie. El miércoles 26 de octubre de 1988, el estadio se llenó más que nunca antes ni después en su historia. 75.000 personas coparon el centenario, y entre miles de banderas, humo y papel picado, dieron de forma espontánea el mejor recibimiento de la historia para equipo uruguayo alguno, superando lo que había ocurrido 8 años antes ante Inter. Lo que es esto, no recuerdo en mi carrera periodística nada parecido. Sinceramente, nunca vi nada igual. Esto es la locura total. Nacional a la cancha y el estadio parece que se quiebra en cualquier momento. Realmente inusitado el espectáculo que estamos viviendo. Con banderas flameando en todas las tribunas, una cohetería infernal y un clima de fiesta, un clima de final, un clima de Copa Libertadores de América en una noche realmente excepcional. Y para no ser menos, Nacional respondería con la mejor actuación de un equipo uruguayo en una final copera. Aquella histórica noche, Fleitas paró a Seré, Pinto Saldaña, Revelés, De León, Soca, Cardacho, Ostolaza, Lemos, Vargas, Castro y De Lima. Enfrente, Newell's con Scoponi, Taylor, Pautazo, Alfaro, Gabrich, Franco, Sensini, Rossi, Batistuta, Martino y Job. Ya desde el primer minuto, Nacional manejó los ritmos del partido de forma absoluta, apuntalados por un De León adelantado en el campo, con las constantes subidas de Soca y Pinto Saldaña, un mediocampo en su punto más alto en funcionamiento, más 2 jugadores picantes y rápidos por las bandas. Los albos prácticamente no dejaron que Newell's tuviera la pelota, generando constantemente aproximaciones sobre el arco visitante. La más clara de esos primeros minutos fue tras un tiro libre ejecutado por William Castro, que acabó con De Lima, Cardacho y Ostolaza pasándose la pelota en el corazón del área sin que ninguno de los tres llegara a rematar. Los tricolores siguieron encerrando a los rojinegros en busca del gol de la tranquilidad, hasta que este cayó por su propio peso. Ataque de León al Vasco, el Vasco tiró a Vargas, corre Castro, pisa el área, raya de fondo, va a ser el centro, marca Yup, está sacando la rebotona que va Soca, puerta del área la tiene Soca, Carlitos se engancha, se mete al área, sigue Soca, allí De Lima está Vargas, ¡gol! Corazonada de ese Botica Soca, que tiene un corazón enorme, que se mete entre 4, que le toca para Pinocho y la media vuelta de Vargas, la media vuelta de Vargas, el de las difíciles, el de las bravas, allí tiró de derecha y a los 14 minutos anota la apertura del score. Gana Nacional por 1-0. Las vueltas de la vida. Pinocho Vargas había surgido a fines de los 70 de la cantera del tradicional rival y había sido campeón de América con los Mirasoles en 1982.
Precisamente en esa Copa sufrió una grave lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas. Tras varios meses de inactividad, Peñarol lo dejó tirado, hecho por el cual hasta el día de hoy muchos hinchas aurinegros le piden perdón. Anduvo un tiempo de médico en médico, hasta que le recomendaron que fuera a ver al mejor de todos, el emblemático Dr. Suero, que comandó por más de 50 años el cuerpo médico de Nacional. Este no solo le prometió que volvería a jugar, sino que lo haría en el Club Nacional de Fútbol. Y dicho y hecho, tras mucho luchar por la titularidad, Pinocho acabó asentándose en el equipo de Fleitas. Primero fue el goleador de la liguilla, y ahora, ya en la final de la Copa, anotaba un golazo para empatar la serie, compensando así todo lo que Nacional hizo por él, y besando la camiseta que lo hizo renacer futbolísticamente. Tras el gol, era de imaginar que Newell's buscaría adelantar líneas en busca de alejar al bolso de su arco, y que éste sufriría un bajón producto de haber encontrado el gol que era imprescindible. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Nacional, impulsado por la energía que bajaba de las 4 tribunas, siguió buscando con la misma intensidad, y casi encuentra el segundo en los pies de Lima, tras un excelso pase de Lemos. Newell's logró hacerse un poquito más de la pelota, pero aún así se veía que el segundo gol tricolor era cuestión de tiempo. Y este llegó como no podía ser de otra manera, centro a pierna cambiada, esta vez desde la derecha y que fue ejecutado de manera excelente por Castro. Defiende todo Newell's, el centro de Castro que se va a cerrar. Castro delante de Scoponi, el centro, entró Cardaccio. Nacional de los milagros, que parece nomás que va a fabricar otro milagro, quiere sellar el pasaporte para Japón, el vasco Ostolaza entró revoleando el poncho a buscar ese centro de Castro y le mandó al fondo del arco. 36 minutos y medio, Nacional 2, Newell's 0. Nacional en busca nomás de la Copa. El vasco adelantaba así a Nacional en la serie, anticipando lo que ocurriría un mes y medio más tarde. El estadio era una completa fiesta. El equipo estaba teniendo su mejor actuación futbolística y no dejaba que el rival tocara la pelota. Quizá todos los jugadores de aquel plantel tuvieron aquel día su punto más alto. Ya no quedaban prácticamente dudas de que ese equipo sería campeón de América. Para el segundo tiempo, los salvos siguieron jugando de la misma manera. El equipo de Fleitas estaba dejando todo en la cancha y continuaba buscando el gol que sentenciara el encuentro, generalmente desde afuera del área. Aunque las posibilidades de que Newell's hiciera un gol parecían muy bajas, si por una de esas casualidades esto llegara a ocurrir, los argentinos no solo igualarían la serie, sino que además anotarían un gol de visitante, lo que los sacaría campeones y obligaría a los tricolores a marcar sí o sí. Además, si al terminar los 90 minutos cada equipo había ganado un partido, el reglamento indicaba que habría un alargue de 30 minutos, para que en este caso Newell's buscara igualar la diferencia de goles. Por lo tanto, lo mejor para Nacional sería anotar un gol más para llegar al final del partido con absoluta tranquilidad y afrontar el alargue como un mero compromiso. Y así fue. La pelota al medio, le queda para la ubicación de Lugo, la lleva de León se juega la persona, tiro Castro, arranca otra vez, se va Patoruzú al área, penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Nacional, penal. Les dije hace 10 minutos que Castro ganaba. Les dije hace 10 minutos que a Castro no lo paraba nadie. Que Patoruzú arrancaba y mataba. Y Patoruzú arrancó y mató. Y lo tuvieron que bajar. Y aquí, señoras y señores, en el pie derecho seguramente de Juber Lemos, Nacional encontrará el tercer gol, el que le puede dar la distancia definitiva, el que le puede dar la ventaja definitiva, el que puede hacer otro milagro para este Nacional de espalda con espalda, ese Lugo de León. Me parece que será Lugo de León. De León había jugado esa noche la que fue quizás la mejor de todas sus grandes apariciones con la camiseta del club de sus amores. Adelantado en el campo, el Hugo había sido el principal creador de fútbol del equipo, incluso por encima de Lemos, y ahora tenía la posibilidad de coronar su estelar actuación desde los 11 pasos. El Hugo de León que pone la pelota contra el piso, le dice soy yo, le va a pegar de León, 34
pelota y frente a la historia. 75.000 personas que gritan, que se abrazan, que se miran. Le va a pegar de León, arco del Amsterdam, atención. Si va adentro es Copa, me parece. Si va adentro es Copa, Newell me parece que no tendrá fuerzas. Le va a pegar de León, arco del Amsterdam. El Hugo, el Hugo, el Hugo. ¡Gol! Categoría de los que saben, agarró la pelota abajo del brazo, la puso en el punto penal, dijo le pego yo y la acarició contra un palo. Así le pegan los que saben. Locura del centenario. Nacional 3, Newell 0. Vayan preparándose para Japón. Con su categoría, el capitán liquidó la final y se consagró definitivamente como ídolo indiscutido del club, uno de los más grandes de su historia. Como era de esperar, el alargue se jugó por puro compromiso y más que nada sirvió para que el estadio se aprontara para los festejos. En la cancha solo sirvió para que Fleitas le diera minutos a Carreño en lugar de Vargas y a Morán en lugar de Castro. Increíblemente, Morán se fue expulsado 5 minutos del final tras una trifulca. Además, el Bolso tuvo alguna oportunidad de marcar un cuarto gol, que hubiera sido demasiado humillante para el conjunto visitante. Mientras tanto, las tribunas eran una fiesta y la gente ya iba bajando hacia las plateas, aprontándose para desatar toda la alegría contenida tras 8 años de derrotas y fracasos. Tricolores, tricolores, Coelho lo termina, sí, lo terminó. Nacional de América. Cuando el juez dio por terminado el encuentro, la gente copó la cancha para festejar la tercera Libertadores del Club Nacional de Fútbol, junto a los muchachos que la habían conseguido. Un equipo por el cual nadie apostaba ni medio centavo, pero que a medida que fueron sucediéndose los partidos, fue agarrando viento en la camiseta, agrandándose mucho más en la adversidad, fiel a la historia del escudo que defendían. Es verdad que fue de León el único jugador con brillo propio en aquella campaña. Por lo demás, se trataba de jugadores que antes y después, en su mayoría, no alcanzarían mayor destaque, pero que juntos, en esa copa y poniendo todo de sí, conformaron un equipo copero y prácticamente invencible en el que se destacaban los piques de Castro y de Vargas, la generosa lucha de Lima, las voladas de Seré, la entrega de Cardacho y Ostolaza, la férrea marca del Chango y Revelés, la habilidad del pibe Soca y la técnica de Schubert Lemos, quien fue el máximo goleador tricolor en la Copa con 4 anotaciones. Así, De León levantaba la última Copa Libertadores de un equipo uruguayo, mientras en el corazón del Parque Valle se vivía una auténtica fiesta, y afuera el pueblo tricolor copaba las calles como hacía casi una década no lo hacía, y como afortunadamente lo volvería a hacer un mes y medio después.